Lo más importante y valioso que tienen los países es el cerebro de las personas. Hoy te voy a compartir cositas importantes, datos necesarios que te van a motivar y estimular hacia el aprendizaje. Porque el aprendizaje no solo tiene que ser intelectual o emocional y adquirirlo porque tenemos que adquirirlo para impresionar a otros. Pero además, como decía Facundo Manes, que lo más valioso que tiene una sociedad es nuestro cerebro. Pero ¿cómo usamos y cómo potenciamos nuestro cerebro? ¿Cómo mejoramos nuestras decisiones? ¿Cómo mejoramos nuestro nivel de vida? Usando nuestro cerebro. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar, como en casi todos mis videos, siempre hago el hincapié y menciono lo que es neurociencia y cerebro. ¿Y por qué hago esto? Porque gracias a este mundo de internet, de medios sociales, de influencers, de youtubers, de nuevos coaches, de coaches que tienen 20 años y que con gran autoridad, porque son influencers muy conocidos, manejan tantos conceptos y conceptos que sacados de algún lugar y compartidos con tanto facilismo, sin dar una base o un punto científico que nos permita entender por qué se dice lo que se dice y por qué se comparte lo que se comparte. No me gustan los facilismos y no estoy de acuerdo en absoluto con solamente compartir y decir cosas como loritos sin entender algo maravilloso que tenemos, y es el cerebro. Muchas de las situaciones, por no decir el 100% de las situaciones que vivimos, financieras, emocionales, psicológicas, espirituales, todas están conectadas y tienen una base científica, tienen que ver con nuestro cerebro. Y algo que siempre comparto en mis sesiones de coaching es la necesidad de conocer y de aprender. Facundo Manes dice que nació en un pueblito pequeño de Las Pampas, Argentinas. Y él dice, en mi casa no faltaba nada, pero tampoco sobraba nada. Yo no pertenecía a ninguna élite política ni social. Mi única arma para progresar y cumplir mis sueños fue siempre la educación. Yo sé que actualmente vemos en todos los medios sociales y virtuales que la educación no importa mucho. Sin embargo, se comparte mucho contenido y ese contenido tiene que ver con educación. Puede ser que no sea un contenido adecuado, que no sea un contenido dado por profesionales o basado en la experiencia o basado en fuentes neurocientíficas, pero ese contenido se transmite y se transmite todo el día, cada segundo, cada minuto, y el cerebro va captando todo eso y lo toma como si fuera verdad. Entonces ese es un motivo más para entender todos los mecanismos de la neurociencia y saber por qué estamos como estamos y qué le podemos dar a nuestro cerebro. Este neurólogo, Facundo Manes, habla mucho sobre la educación y la importancia de la educación. Él dice que su padre siempre le decía, aprende, estudie, estudia, lee, aprende, estudia, lee, pero nunca le decía por qué. Y él lo hacía, él leía y avanzaba guiándose del padre, que fue un buen tutor y un buen coach, porque necesitamos mejores tutores y mejores coaches. Y los primeros coaches y los primeros tutores son nuestros padres, es decir, necesitamos padres educados, necesitamos padres que se informen, que tengan bases fuertes y suficientes para compartir un conocimiento y que sepan cómo dar ese conocimiento. Entonces, para él la educación era muy importante y para mí la educación y la lectura
es la base de todo. Las sociedades más avanzadas son los que tienen en estadísticas mayores niveles de educación, y las sociedades que más sufren son los que tienen mayores niveles de crisis en los sectores de educación. En los hogares donde hay más violencia, y los psicólogos lo sabemos, los psicólogos sociales y los psicólogos clínicos, los hogares donde hay más violencia son los hogares donde hay menos educación, menos información. Las mujeres que toman malas decisiones o los hombres que toman malas decisiones, los grupos donde hay más tipo de adicciones, de drogas, de incidentes violentos o problemas con la delincuencia, son los grupos y las personas donde hay menos educación y menos libros. Por eso se observa y se percibe que a lo mejor en muchas sociedades no conviene a los grupos que dirigen esas sociedades que la gente se eduque, se informe y lea. Entonces Facundo Manes decía que una vez que ya ingresó a la universidad y empezó a estudiar neurología, y cuando ya se hizo neurólogo y empezó a participar en grupos importantes de neurociencias, él entendió que la educación lo había salvado. ¿Y por qué? Porque cuando una persona lee y se educa, el cerebro empieza a funcionar de manera más activa. Todas las conexiones neuronales en el cerebro empiezan a estimularse muchísimo más. Y él dice que la educación, la lectura, la información protege a nuestro cerebro, lo mantiene más joven, hay más actividad neuronal y nos permite ser mejores pensadores. Este fin de semana pasado conversaba en una fiesta, en una actividad social, conversaba con una muchacha que decidió tener a sus niños bajo el sistema de educación en casa, y conversaba y la escuchaba a ella muy atenta a todo lo que decía y me compartía todo lo que iba leyendo. Y una de las cosas que yo le dije es, más que socializar, a mí me gusta interactuar con pensadores. Yo amo a la gente que piensa por sí misma. Y la única manera de pensar por nosotros mismos es tener más acceso a la educación y a los libros. Y ya está probado, y lo compartía este neurólogo, que mientras más leemos y más aprendemos y más educación tomamos, estamos protegiendo muchísimo más a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, cuando aprende, nos permite ser libres, nos permite pensar con mayor claridad, nos permite la educación, nos ayuda a cumplir nuestros sueños, a entender por qué es importante crear metas y objetivos. Lo más importante para sentirnos bien y para estar en un estado de bienestar es el aprendizaje y la educación. La educación no solamente es un cliché, es una frase que se dice. La educación nos permite saber cuándo estoy yo creando oportunidades en mi entorno y cuándo estoy siendo víctima de un oportunista que está hablando sobre emociones, que está hablando sobre victimización, que me está dando una información o me está haciendo escuchar lo que yo quiero escuchar, pero no lo que necesito. Y esto solamente se hace cuando el cerebro empieza a interactuar mejor, cuando crea más conexiones y cuando se está dando aprendizaje al cerebro. Entonces, la educación es la única forma que nos permite a los seres humanos ser libres y ser, además, libres pensadores. ¿Quieres que tu hijo
tenga libertad, consiga sus sueños, dale educación, dale libros. Pero antes de darle libros, ten a los libros tú como tus mejores tutores. Ten las mejores filosofías. Y siempre digo yo en mis sesiones de coaching, aprende algo nuevo cada semana. La verdad que es asustador que tengamos tantos años sin aprender nada nuevo. La gente dice como cliché, todos los días aprendemos algo. La única manera que te das cuenta que estás aprendiendo algo no es cuando lo escuchas, sino cuando lo pones en práctica. Cuando haces un cambio semanal en tu vida, cuando puedes quitar un hábito nocivo y puedes crear y poner en ese espacio que quedó un hábito nuevo, como es los aprendizajes, la educación y la lectura. Todas las personas que toman malas decisiones son personas que están en adicciones, que tienen alguna dependencia, ya sea a una situación, a una persona o a una sustancia. Las personas que fuman casi siempre son propicias a no pensar de manera adecuada. Las personas que toman alcohol con mucha frecuencia son propicias y entran en las estadísticas de no tomar decisiones adecuadas. Las personas que caen en algún problema de delincuencia o que eligen una mala pareja son personas que no piensan con claridad. ¿Y cuándo no pensamos con claridad? Cuando no tenemos a la educación como nuestro mejor tutor. Me da muchísima pena cuando yo digo a las mujeres en mis sesiones de coaching, lo primero que vas a aprender es a tener paciencia contigo misma y a leer. Y me contestan, yo no soy una persona paciente y los libros no están hechos para mí. Los libros fueron hechos para todo ser humano. Y lo mejor que tiene una sociedad, como dice este neurólogo, es el cerebro de las personas. Y nuestro cerebro está ahí para que cada día sea alimentado con la educación, porque la educación nos va a permitir tener buenas elecciones, buenas decisiones. La educación nos va a permitir elegir a una pareja adecuada, elegir el trabajo adecuado, tener una elección adecuada en finanzas y dejar cualquier dependencia o adicción que tengamos. Muchísimas gracias. Incrementa un hábito en tu vida, un hábito positivo cada semana. Incrementa el hábito de la lectura y de la educación. Incrementa en tu vocabulario diario la palabra éxito, oportunidad y aprendizaje. Muchísimas gracias. Soy Berta Melo, soy psicóloga y coach de vida, compartiendo contenido que sea válido, útil y profesional. Muchísimas gracias por compartir, por suscribirte a mi canal y por alimentar tu cerebro cada momento